You're a tough guy. He's a maggot, punk. You should have died when you was a baby. Be in the room or not? Do you want to suck my... I'd prefer not to. Las cortes están diseñadas para imprimir justicia con orden, pero Sidney Newsome tenía otros planes. Este hombre estaba siendo procesado en el Pike County Justice Court en Mississippi, enfrentando un cargo de violencia doméstica. Llegó al tribunal esposado y encadenado, con una expresión de aparente calma, pero esa calma duró poco. Cuando comenzó a revisar la documentación del caso, un oficial tocó la mesa para llamarle la atención. Ese simple gesto pareció alterarlo por completo. Minutos después, su madre y su hermano entraron a la sala. Al verlos, Newsome intentó acercarse a ellos, pero los oficiales lo detuvieron inmediatamente. Fue en ese momento que su comportamiento se volvió errático. Luego de firmar unos documentos, Newsome comenzó a discutir con el juez, interrumpiéndolo repetidamente. El juez, molesto por su actitud desafiante, ordenó su inmediata expulsión de la sala, pero Newsome no pensaba irse sin hacer un último acto de rebeldía. Primero tomó un fajo de papeles y se los arrojó al juez, sorprendiendo a todos los presentes, pero no se detuvo ahí. Cuando los oficiales intentaron someterlo, se resistió con violencia, empujando a una de las oficiales y derribándola al suelo. La situación escaló aún más cuando Newsome tomó un teléfono de la mesa y lo lanzó directamente al juez, quien logró esquivarlo por centímetros. El caos en la sala fue inmediato. Varios oficiales entraron corriendo para intentar controlar la situación. Mientras tanto, el hermano de Newsome también comenzó a alterarse, gritando en la sala y generando aún más confusión. Finalmente, después de una lucha intensa, Newsome fue dominado por la fuerza y escoltado fuera del tribunal. Anthony Redding, un hombre de 49 años de Union County, Ohio, fue arrestado por un crimen brutal que dejó a su víctima con una lesión permanente e irreversible. El ataque ocurrió en 2008, cuando Redding y su entonces novia tuvieron una discusión que terminó en una agresión física extrema. En medio del altercado, Redding golpeó a su novia con tal fuerza que le provocó la pérdida total de un ojo. Durante su juicio, Redding intentó argumentar que el golpe fue en defensa propia, pero las pruebas forenses, los testimonios y el informe médico contradecían por completo su versión. Con un historial de conducta violenta que se remontaba a más de una década atrás, el fiscal solicitó la pena máxima permitida por la ley. Lo más impactante de este juicio no fue la sentencia, sino la reacción descontrolada de Redding en el tribunal. Anthony Redding fue acusado de asalto agravado, un delito grave de violencia. Debido a la gravedad de la lesión de su víctima y su historial de comportamiento agresivo, la fiscalía argumentó que Redding debía recibir la sentencia más estricta posible. El juez Donald Fraser, al revisar los antecedentes y evaluar el caso, concluyó que Redding no mostraba ningún remordimiento ni indicios de rehabilitación. La sentencia fue contundente: 18 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional hasta el año 2037. Cuando el juez dictó la sentencia, lo que ocurrió dejó a todos en shock. Desde el inicio del juicio, Redding mostró una actitud desafiante, pero cuando el fiscal comenzó a exponer su historial delictivo y a argumentar por la máxima sentencia, su temperamento explotó por completo. Interrumpió al fiscal con insultos y gritos, desafiándolo directamente en la sala del tribunal. Cuando el juez tomó la palabra, Redding golpeó la mesa con fuerza y gritó con ira. Pero lo peor vino cuando el juez anunció los 18 años de prisión. Sin poder contener su rabia, Redding comenzó a insultar a todos en la sala, incluyendo al juez y al fiscal. Esto es una maldita ruina para mi vida. Milton Watts había sido acusado de violencia doméstica y debía comparecer ante el Berea Municipal Court. Sin embargo, se negó a presentarse en la fecha programada, lo que llevó a la emisión de una orden de arresto en su contra. Luego de varias semanas, decidió entregarse voluntariamente, pero lo hizo con una actitud completamente desafiante. Desde el momento en que ingresó a la sala del tribunal, quedó claro que no tenía la menor intención de cooperar con el juez. Can I give you a piece of advice? What?
You can either make life easy or you can make life hard. I already ruined my life. That's 60. You want to go for 90? That's 90 more. That's a Michael McDonald, de 35 años, estaba siendo procesado en Nevada por varios delitos relacionados con una disputa de divorcio, entre ellos falsificación de documentos legales, perjurio en trámites judiciales y cumplimiento de una orden de alejamiento. La historia comenzó cuando su ex esposa solicitó una orden de alejamiento, alegando que McDonald había estado acosándola constantemente y enviándole regalos a sus hijos, a pesar de la prohibición legal de contacto. Según su defensa, McDonald no era violento y su única intención era mantener contacto con sus hijos, pero la fiscalía argumentó que no era la primera vez que violaba una orden de restricción y que su comportamiento ya era un patrón claro de hostigamiento. Sin embargo, lo más impactante de este caso no fue el delito, sino su reacción dentro del tribunal. La jueza Kathy Hardcastle fue quien revisó su caso y de inmediato mostró serias dudas sobre su capacidad para obedecer la ley. Este hombre ha demostrado en repetidas ocasiones que no respeta las órdenes de la corte, afirmó la jueza. Finalmente revocó su libertad condicional y ordenó su arresto inmediato. La sentencia oficial fue de 24 a 68 meses en prisión estatal, con una posibilidad de revisión después de 2 años. Pero fue en ese preciso instante, cuando escuchó el veredicto, que McDonald perdió completamente el control. Desde que ingresó a la sala, McDonald mostraba señales de irritación, pero nadie esperaba que luchara físicamente contra los oficiales de la corte. Cuando los alguaciles se acercaron para arrestarlo, se negó a poner las manos detrás de la espalda y comenzó a forcejear violentamente. Mike, put the handcuffs on. Or I'll put them on myself. I'm on your side, Mike. Put your out line. En noviembre de 2021, Darrell Brooks se convirtió en uno de los criminales más notorios en la historia reciente de Estados Unidos tras causar un atroz ataque en un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin. Durante el evento, Brooks condujo un SUV rojo a alta velocidad a través de la multitud, resultando en 6 muertes y más de 60 heridos. Entre las víctimas fatales se encontraban personas de diversas edades, desde un niño de 8 años hasta un adulto de 81 años. Lo más impactante de este ataque fue la falta de remordimiento por parte de Brooks, quien aparentemente utilizó el incidente para expresar su frustración personal, sin mostrar ninguna empatía por las víctimas. Brooks fue arrestado y enfrentó cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y agresión grave, entre otros. En total se le imputaron más de 70 cargos relacionados con el ataque en el desfile. A pesar de sus esfuerzos para representarse a sí mismo en la corte, los cargos en su contra eran tan contundentes que no pudo evitar ser encontrado culpable. En octubre de 2022, el tribunal dictó 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia reflejó la brutalidad de sus crímenes y la falta de remordimiento mostrado por el acusado. La conducta de Brooks durante el juicio fue uno de los aspectos más desconcertantes. Durante varias sesiones se mostró desafiante y agresivo, interrumpiendo al juez y a los abogados y creando un ambiente tenso en la sala. En una de las audiencias, Brooks comenzó a golpear con los puños la mesa, mirando al juez Darrow de manera intimidante. Este enfrentamiento fue tan perturbador que el juez tuvo que detener la sesión para pedir un receso, comentando que se sentía aterrado por la actitud de Brooks. Además, Brooks se negó a aceptar cualquier forma de defensa que no estuviera bajo su control, lo que llevó a que fuera removido varias veces de la sala y obligado a seguir el juicio desde otra habitación. So let's be accurate on the record since you think you know so much. Once So again, we can Mr. open the Brooks door is on being we can open the door loud, on how old she told me disrespectful, she was when we met. interrupting. We can ask that question He is too then. over the Did you top, ask that? animated Do you right know now. that? Mr. Brooks, I'm ordering you to sit down and to let the No, state that's finish. Su comportamiento incluyó gritos e insultos al tribunal y en un momento incluso intentó boicotear su propio juicio, lo que contribuyó a una imagen de completo irrespeto y falta de arrepentimiento.